Sura de la peregrinación. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Hombres, temed a vuestro Señor, pues en verdad el temblor de la hora será algo terrible. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. El día que la veáis, las mujeres que estén amamantando se despreocuparán de lo que estén amamantando, y las embarazadas darán a luz lo que lleven en sus vientres. Y verás a los hombres ebrios, pero no estarán ebrios, sino que el castigo de Alá será intenso. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. Pero hay algunos que te discuten sobre Alá sin conocimiento y siguen a todo demonio rebelde. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Se ha prescrito en relación a él que quien lo tome por protector será extraviado y lo conducirá al castigo del Sa'ir. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Hombres, si estáis en duda sobre la vuelta a la vida, ciertamente os creamos a partir de tierra, de una gota de esperma, de un coágulo, de carne bien formada, o aún sin formar, para haceroslo claro. Y en las matrices vamos conformando lo que queremos hasta que se cumple un plazo determinado. Y luego hacemos que salgáis siendo niños y que después alcancéis la madurez. Y de vosotros hay unos que son llevados y otros a los que dejamos llegar hasta la edad más decrépita de la vida, para que después de haber sabido no sepan nada. Y ves la tierra yerma,
Pero cuando hacemos caer agua sobre ella, se agita, se hincha y da toda clase de espléndidas especies. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Eso es porque Alá es la verdad y porque Él da vida a lo muerto y tiene poder sobre todas las cosas. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Y porque la hora viene, no hay duda en ello, y Alá levantará a los que están en las tumbas. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Hay hombres que discuten sobre Alá sin tener conocimiento ni guía ni libro luminoso. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Dando la espalda con soberbia para extraviarse del camino de Alá. Tendrán deshonra en esta vida y en el día del levantamiento el castigo del fuego, el harik. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Esto es por lo que sus manos presenten y porque Alá no es injusto con los siervos. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Y hay hombres que adoran a Alá como al borde de un precipicio. Si les viene un bien se tranquilizan con ello, pero si les viene una prueba, cambian de cara, perdiendo esta vida y la otra. Esa es la auténtica perdición. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. Invocan fuera de Alá lo que ni les daña ni les beneficia. Ese es el profundo extravío. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Invocan a aquel cuyo daño está más próximo que su beneficio. ¡Qué mal protector y qué mal compañero! إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. Es cierto que Alá hará entrar a quienes creen y practican las acciones de bien en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Verdaderamente Alá hace lo que quiere. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Quien piense que Alá no va a ayudarle en esta vida y en la última, que eche una cuerda al techo y se ahorque, y que mire si con esa treta elimina lo que le mortificaba.
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Así es como lo hemos hecho descender en signos claros. Es cierto que Alá guía a quien quiere. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Los que creen, los que practican el judaísmo, los sabeos, los cristianos, los adoradores del fuego y los que asocian. Alá hará distinciones entre ellos el día del levantamiento. Realmente Alá es testigo de cada cosa. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ¿Es que no ves que ante Alá se postra cuanto hay en los cielos y en la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las bestias y muchos de los hombres? Y hay muchos también que deben ser castigados. A quien Alá envilece, no hay quien lo honre. Es cierto que Alá hace lo que quiere. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Son dos adversarios que discuten sobre su Señor. A los que no creyeron se les cortarán vestidos de fuego y se les derramará agua hirviendo sobre la cabeza. يصهر به ما في بطونهم والجلود. Con ella se derretirá lo que haya en sus vientres y la piel. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. Y habrá para ellos masas de hierro. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Cada vez que angustiados quieran salir de allí, serán devueltos. Gustad el castigo del fuego, el harik. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Es cierto que Alá hará que los que creen y practican las acciones de bien entren en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Allí serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y su vestido será seda. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Dirigíos a la palabra buena, dirigíos al camino digno de alabanza,
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. En verdad, que a los que se niegan a creer y aparten del camino de Alá y de la mezquita inviolable que hemos establecido para los hombres, tanto para el residente en ella como para el visitante, y a los que busquen en ella cualquier desviación con injusticia, les haremos probar un doloroso castigo. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Y cuando preparamos para Abraham el lugar de la casa, no asocies nada conmigo. Purifica mi casa para los que dan vueltas alrededor de ella y los que rezan en pie, inclinados y postrados. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Y llama a la gente a la peregrinación, que vengan a ti a pie o sobre cualquier montura, que vengan desde cualquier remoto camino. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Para que den testimonio de los beneficios que han recibido y mencionen el nombre de Alá en días determinados sobre los animales de rebaño que les ha proporcionado. Así pues, comed de ellos y alimentad al desvalido y al necesitado. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Luego que se limpien de la suciedad, que cumplan sus votos y que den las vueltas a la casa antigua. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Así ha de ser, y quien sea reverente con las cosas inviolables de Alá será mejor para él ante su Señor. Son lícitos para vosotros los animales de rebaño, con la excepción de los que se os han mencionado. Pero absteneos de la abominación que son los ídolos, así como de la palabra falsa. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Reconociendo la unidad de Alá y sin asociarle nada. Quien asocia algo a Alá es como si se cayera del cielo y las aves de rapiña se lo llevaran, o el viento lo remontara hasta un lugar lejano. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
Así es. Y quien sea reverente con los ritos de Alá, ello es parte del temor de los corazones. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. En ellos hay beneficios para vosotros hasta un término fijado. Luego, su conclusión tiene lugar en la casa antigua. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Para cada comunidad hemos instituido un lugar de ritos para que mencionen el nombre de Alá sobre las cabezas de ganado que les hemos proporcionado. Así pues, vuestro Dios es un único Dios. Someteos a Él y anuncia las buenas noticias a los sumisos. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Esos cuyo corazón se estremece cuando el nombre de Alá es mencionado y tienen paciencia con lo que les viene. Esos que establecen la oración, el salat, y gastan de la provisión que les damos. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Y hemos hecho para vosotros los camellos corpulentos como parte de los ritos de Alá. En ellos tenéis un bien. Recordad el nombre de Alá sobre ellos cuando estén alineados y una vez hayan caído sobre sus costados. Después comed de ellos y alimentad a los necesitados y a los mendigos. Así es como os los hemos subyugado para que quizás fuerais agradecidos. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ni su sangre ni su carne ascienden a Alá. Lo que llega a Alá es vuestro temor de Él. Así es como os los ha puesto a vuestro servicio, para que ensalcéis a Alá por haberos guiado, y da las buenas noticias a los que hacen el bien. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Es cierto que Alá defiende a los que creen. Alá no ama a ningún traidor renegado. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. A quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, les está permitido luchar, y verdaderamente Alá tiene poder para ayudarles. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Los que fueron expulsados de sus casas sin derecho, solo porque habían dicho, nuestro Señor es Alá. Si Alá no se hubiera servido de unos hombres para combatir a otros, habrían sido destruidas ermitas, sinagogas, oratorios y mezquitas, donde se menciona en abundancia el nombre de Alá. Es cierto que Alá ayudará a quien le ayude. Verdaderamente Alá es fuerte y poderoso. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Esos que si les damos poder en la tierra, establecen la oración, el salat, entregan el zakat y ordenan lo reconocido y prohíben lo reprobable. A Alá pertenece el resultado de los asuntos. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ. Y si niegan la verdad, ya lo hicieron antes que ellos, la gente de Noé, Ad y Samud. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ. Así como la gente de Abraham y la gente de Lot. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. Y los compañeros de Madián, y también Moisés fue tachado de mentiroso. Consentí por un tiempo a los que se negaban a creer, pero luego los sorprendí. ¿Y cómo fue mi reprobación? فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ¿Cuántas ciudades que eran injustas hemos destruido, quedando en ruinas sobre sus cimientos? ¿Y cuántos pozos quedaron desiertos? ¿Y cuántos elevados palacios? أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Es que no van por la tierra teniendo corazones con los que comprender y oídos con los que escuchar. Es verdad que no son los ojos los que están ciegos, sino que son los corazones que están en los pechos los que están ciegos. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Te apremian con el castigo, pero Alá no falta a su promesa. Es cierto que un día junto a tu Señor es como 1000 años de los que contáis. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. ¿A cuántas ciudades que eran injustas dejamos seguir para luego castigarlas? Hacia mí se ha de volver.
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. Di, hombres, yo solo soy para vosotros un claro advertidor. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Los que crean y lleven a cabo las acciones de bien tendrán perdón y una generosa provisión. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Y quienes se esfuerzan en eliminar nuestros signos pensando que ganarán, esos son los compañeros del infierno. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Antes de ti no hemos enviado ningún mensajero ni profeta al que no le ocurriera que al recitar lo que le era inspirado, Satán interpusiera algo en su recitación. Pero Alá anula lo que Satán inspira. Luego, Alá afirma sus signos y Alá es conocedor, sabio. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Para hacer de lo que infunde Satán una prueba para los que tienen una enfermedad en el corazón y los que lo tienen endurecido. Es cierto que los injustos están en una profunda oposición. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Y para que sepan aquellos a los que se les ha dado el conocimiento, que es la verdad que viene de tu Señor, crean en ello y se tranquilicen así sus corazones. Realmente Alá es el guía de los que creen y los conduce a un camino recto. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Y los que se niegan a creer no dejarán de dudar acerca de ello hasta que no les llegue de repente la hora o el castigo de un día sin continuidad. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. Ese día el dominio será de Alá, que juzgará entre ellos. Los que hayan creído y llevado a cabo las acciones de bien estarán en los jardines de la delicia. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Y quienes hayan descreído y negado la verdad de nuestros signos, esos tendrán un castigo envilecedor.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Y los que hayan emigrado en el camino de Alá, y luego los hayan matado o hayan muerto, Alá les dará una hermosa provisión. Es cierto que Alá es el mejor en proveer. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. Y les hará entrar por una entrada que les complacerá. Verdaderamente Alá es conocedor, benévolo. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Así es, y quien devuelva una injusticia con otra semejante a la que se le hizo, y luego se cometa algún abuso contra él, es cierto que Alá le ayudará. Alá es indulgente, perdonador. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. Eso es porque Alá es quien hace que la noche penetre en el día y el día penetre en la noche, y porque Alá es quien oye y quien ve. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Eso es porque Alá es la verdad, y lo que invocáis aparte de Él es lo falso. Alá es el excelso, el grande. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ¿Es que no ves que Alá hace que caiga agua del cielo y con ella reverdece la tierra? Verdaderamente Alá es benévolo, conocedor de lo más recóndito. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. Suyo es lo que hay en los cielos y en la tierra, y realmente Él es el rico, el digno de alabanza. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ¿Es que no ves que Alá ha puesto a vuestro servicio todo lo que hay en la tierra, así como la nave que navega por el mar, gracias a su mandato, y que sostiene el cielo para que no caiga sobre la tierra, a menos que sea con su permiso? Es cierto que Alá es para todos los hombres clemente y compasivo. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. Él es quien os dio la vida, luego os hará morir y luego os dará la vida. En verdad, el hombre es desagradecido.
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. A cada comunidad le hemos dado unos ritos que debe cumplir, que no te discutan las órdenes. Llama a la gente a tu Señor y ten la seguridad de que sigues una guía recta. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. Y si te discuten, di, Alá sabe lo que hacéis. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. Alá juzgará entre vosotros el día del levantamiento sobre aquello en lo que discrepabais. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ¿Es que no sabes que Alá conoce lo que hay en el cielo y en la tierra? Está todo en un libro. Verdaderamente eso es fácil para Alá. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. Y adoran fuera de Alá aquello sobre lo que no se ha hecho descender ningún poder y sobre lo que carecen de conocimiento. No hay nadie que pueda auxiliar a los injustos. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Y cuando se les recitan nuestros signos claros, reconoces la repulsa en el rostro de los que se niegan a creer. Poco les falta para abalanzarse contra los que recitan nuestros signos. Di, ¿queréis saber algo peor que eso? El fuego que Alá ha prometido a los que se nieguen a creer. ¡Qué mal lugar de vuelta! يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Hombres, se os pone un ejemplo. Prestadle atención. Los que invocáis fuera de Alá no serían capaces ni de crear una mosca, aunque se juntaran para ello. Y si una mosca les quitara algo, no podrían recuperarlo. ¡Qué débil buscador y qué débil buscado! ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. No han apreciado a Alá en su verdadera magnitud. Realmente Alá es fuerte, irresistible. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Alá escoge mensajeros entre los ángeles y entre los hombres. Es verdad que Alá es quien oye y quien ve.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Sabe lo que hay por delante y lo que hay por detrás de ellos, y a Él vuelven todos los asuntos. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Vosotros que creéis, inclinaos y postraos, adorad a vuestro Señor y haced el bien para que así podáis tener éxito. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Luchad por Alá como se debe luchar por Él. Él los ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración. La religión de vuestro padre Abraham. Él os llamó antes musulmanes. El mensajero es testigo para vosotros de ello, así como vosotros lo sois para los hombres. Así pues, estableced la oración, el salat, entregad el zakat, y aferraos a Alá. Él es vuestro dueño. Y qué excelente dueño. Y qué excelente protector.